Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Viva la Familia. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También me acompaña la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamile. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche y esperamos en Dios, hermanos, poder ser de bendición para sus vidas, ¿verdad? A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de todas las situaciones que pudieran presentarse en nosotros como humanos, como humanidad que somos, pero con la ayuda del Señor queremos compartir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos que nos hables, que nos ministres, que obres maravillosamente, Señor, en cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Usa nuestras vidas poderosamente. Que, Señor, cada vida sea edificada, consolada, exhortada en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado, titulamos este mensaje El Señor Ra, que significa Jehová o el Señor proveerá. Génesis capítulo 22, verso 14. El domingo explicábamos, ¿verdad?, estos versos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, Jehová proveerá, esa palabra proveerá, hermanos, viene de la palabra Ra, que está en el numeral H7200. En el diccionario Strong, hermanos, esa palabra se traduce como aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar y muchas más. Pero dentro de esta gran cantidad de posibilidades en la traducción de esta palabra está la de manifestar, la de mostrar, la de proveer y visitar. Esos cuatro, pueden haber otras más, pero nos enfocamos, hermanos, en esas cuatro palabras porque Ra o Jehová o el Señor manifestará, el Señor mostrará, el Señor proveerá y el Señor visitará. Todo eso tiene que ver, hermanos, con provisión. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el Señor se manifiesta, hermanos, lo hace para proveernos de algo. Cuando el Señor se muestra o muestra su poder, es para proveernos algo. Cuando el Señor nos visita, siempre viene con el propósito de provisión, de darnos provisiones de diferentes tipos. Hay diferentes, algunos sinónimos de la palabra proveer, y aquí lo voy a poner: preparar, reunir lo necesario para un fin, suministrar o facilitar lo necesario o conveniente, dice, para un fin. Proveer es abastecer, proveer es surtir, proveer es aprovisionar, pero proveer, hermanos, también es proporcionar. Y fíjese que me llamó la atención que a proveer también es equipar. O sea, que el Señor nos capacita, el Señor nos provee, hermanos, habituallar, ¿verdad? Dotar, solucionar, resolver, solventar y disponer. Entonces, estas palabras son sinónimas de la palabra proveer. Entonces, cuando se solucionan ciertos detalles o ciertas situaciones en nuestra vida, el Señor está proveyendo. Cuando somos equipados, el Señor está proveyendo. Cuando se resuelven algunas situaciones, como ahí encontramos esa palabra resolver, estamos también, hermanos, recibiendo una provisión de parte del Señor. Entonces, vamos a comenzar. Hoy tal vez sea breve el mensaje, no sabemos, ¿verdad? Pero el Señor provee, el Señor Ra en el desierto.
Recuerde que Ra significa proveer. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo de Israel, hermanos, iba por el desierto. Iba atravesando un desierto, de manera, hermanos, que ellos empezaron a murmurar en contra de Dios, pero en contra de Moisés, que el Señor los había sacado de Egipto para morir de hambre. Acuérdense que ayer hablamos de que el pueblo de Israel se había quejado y había murmurado en contra de Dios porque decían: Dios nos ha sacado de Egipto para morir de sed. Pero ahora ellos anhelaban carne, querían comer carne, y entonces el Señor le dice que les iba a proveer. Jehová os dará, es decir, Jehová va a proveer en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Entonces, mire, Éxodo 16:12 dice, el Señor dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Y esa palabra murmuraciones, mis hermanos, tiene implicaciones tremendas, ¿verdad? Si nos ayuda ahí la hermana viendo el significado de la palabra murmuración, hermanos, podríamos decir, ¿verdad?, que ellos hablaron en contra de cada quien, con su compañero, con su vecino, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Murmuraron los hijos de Israel, ¿sí? Conversación que circula en un grupo que comunica algo negativo sobre alguien en su ausencia. Es decir, hermanos, que el pueblo de Israel estaba hablando mal de Dios. Así que el Señor le dice: háblales, porque yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Cuando nosotros, hermanos, nos quejamos y actuamos hablando mal de nuestro Dios, creyendo que Él no está atento a las necesidades nuestras, entonces nosotros estamos pecando de murmuración. Y la murmuración, hermanos, parece que es algo no dañino, pero bien que afecta la relación con Dios, y que Dios no acepta, hermanos, ese tipo de quejas. Entonces dijo el Señor: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor va a proveerles, pero también les va a demostrar que Él es Dios y que es el Dios de ellos. Y dice que venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y mire que y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Aquí encontramos, hermanos, a un pueblo con hambre, pero un pueblo murmurador, un pueblo que se quejaba, un pueblo que hablaba mal de su Dios. De manera, hermanos, que el Señor les muestra su poder, les muestra su amor, les muestra su gracia, hermanos, para con ellos. Y ellos vienen y comen carne y comen también, hermanos, pan en abundancia. Porque, hermanos, Dios sabe proveer. Dios es nuestro proveedor. Él es el Señor Ra. Por eso, pues, es importante que nosotros no caigamos, hermanos, porque estas cosas, dice la Biblia, fueron escritas para que nosotros no cometamos las mismas imprudencias o las mismas cosas que el pueblo de Israel cometió cuando le correspondió a ellos la parte de la historia, ¿verdad? En su historia. Entonces, que en nuestra historia
no haya, hermanos, murmuraciones en contra de Dios, que no hayan pláticas negativas en contra de nuestro Dios, sino que cada uno de nosotros podamos, hermanos, desarrollar una fe, una confianza de que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo es que Dios provisionó de carne en el desierto? ¿Cómo es que Dios dio pan en el desierto? Y todavía el pueblo de Israel no podía creer lo que veía. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Era maná del cielo. Y eso es tremendo, hermano, porque el maná representa a Jesucristo. Representa pues a nuestro Señor, que es el pan vivo que descendió del cielo. Así que, hermanos, dice Moisés, les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Dios, nuestro Dios, provee el pan nuestro de cada día. Pero el pan nuestro, hermanos, no es el pan solamente físico, material, sino el pan espiritual, que es su palabra, y que deberíamos alimentarnos diariamente con ese pan, como esta noche lo estamos haciendo. Es importante que usted se alimente del pan espiritual, que es la palabra de Dios. El pan es hecho con trigo, hermano. Bueno, en aquellos lugares era hecho con trigo. De manera, hermanos, que el trigo representa la palabra de Dios, que nosotros deberíamos moler, deberíamos procesar, es decir, estudiar, anotar, hermanos, y también ir sacando, ¿verdad?, los remas. Entonces, de alguna manera el Señor nos está diciendo que debemos preocuparnos u ocuparnos, hermanos, de comer el pan nuestro de cada día. Por eso en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de vida, el pan espiritual, porque muchas veces trabajamos por el pan que perece, por el pan que se echa a perder, pero el pan que a vida eterna permanece, hermanos, que es el pan, que es la palabra de Dios, nosotros deberíamos comerla y procesarla. Tenemos que llevar discipulado, debemos escuchar los temas a diario, ¿verdad?, para irnos alimentando cada día más y más con lo que el Señor, hermanos, tiene para nosotros. Bueno, otro punto, hermanos, el Señor provee a Elías. Fíjense que el Señor, ahí en la Biblia está llena, hermanos, de provisiones que Dios dio. Pero vamos a leer un poquito acerca de Elías. Digo a leer, hermanos, porque yo solamente voy leyendo y tratando de explicar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Primera de Reyes 17:2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos, ¿sí?, cuervos que te den allí de comer. Estos cuervos, hermanos, tendríamos que buscar, ¿verdad?, tal vez en Google a qué se refiere la Biblia cuando a Elías le dieron de comer unos cuervos. Y fíjense que aquí entre nos, ¿verdad?, se dice que no eran animales, pues, que no eran aves de rapiña, porque una cosa es el ave de carroña y el otro es el ave de rapiña. El de carroña come cuando ya el animal está muerto y en estado de descomposición. Por ejemplo, los buitres, los opilotes, los chombos que le llamamos nosotros, esos son animales de carroña, aves de carroña. Pero el águila es un ave de rapiña, come alimento fresco, vivo, los caza. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque los cuervos, hermanos, estos eran llamados de esta forma y se dice que eran comerciantes, ¿sí? ¿No? Nada más he visto que se asocian con la muerte, pero Ok. ahorita
Ok. Entonces, fíjense bien, hermanos, que el Señor, ¿en qué contexto estamos hablando de aquí? Dice la Biblia que Dios le dio una palabra a Elías, diciéndole que le dijera a Acab que no iba a llover durante 3 años y medio, por su palabra, por la palabra del profeta. Entonces, hermanos, vino una gran sequía y obviamente una gran hambre. Entonces Dios le dio instrucciones a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, te voy a dar bebida. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese que, vamos a ver acá, dice Primera de Reyes 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Es decir, Elías hizo conforme a lo que Dios le mandó. Aquí hay algo importante. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos provea, pero nos está diciendo: mira, haz las cosas conforme a como yo te estoy diciendo. Pero resulta, hermanos, que a veces no entendemos, no queremos, no creemos, y nos estamos perdiendo muchas bendiciones cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces dice que Elías pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y habla de humillación, hermanos. De manera, dice, que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Si tomamos esos cuervos literalmente, entonces, hermanos, estamos hablando que Dios, así como metió los animales en el arca, porque no fue Noé, no fue la mujer, ni fueron los hijos los que anduvieron, ¿verdad?, llamando a los animales para que entraran al arca. Aquí encontramos ahí encontramos, hermanos, el poder de Dios para convocar a los animales. Ahora vemos, hermanos, que si estos cuervos son literalmente, entonces Dios está dando una muestra en estos versos, hermanos, de cómo Él puede usar las aves, los peces, las bestias del campo. Él puede usar a cualquier cosa de su creación para que cumpla sus propósitos, para que cumpla con sus planes. En este caso estamos hablando de cuervos literalmente, pero se dice, hermanos, en un comentario bíblico, se dice que esos cuervos no eran realmente aves, sino que esos cuervos representaban o hablan de comerciantes que pasaban por ese camino del arroyo de Querit, porque pues el arroyo de Querit abastecía de agua a los caminantes, a los comerciantes, a los que iban de camino a vender, hermanos, hacia Egipto y otros lugares. De manera que los cuervos eran comerciantes y entonces pasaban y le daban pan y carne a Elías. Mire cómo Dios puede usar, hermanos, de diferente manera a los seres humanos también. Entonces Dios puede usar la naturaleza y Dios puede usar a los seres humanos, a los cuervos, pues, para darle de comer a los siervos de Dios. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos viendo es que Jehová, al final de cuentas, el Señor es el que provee. El Señor es el que provee, hermano. Y a Elías le proveyó agua, y le proveía carne, le proveía pan por la mañana y por la tarde. Imagínense. Tremendo, ¿ah? Entonces, nosotros no debemos, hermanos, tener dudas de que Dios puede proveernos. El Señor va a proveernos agua, que representa la palabra de Dios. El Señor va a proveernos pan, que representa, hermanos, también la palabra del Señor. El Señor va a proveernos carne para alimentar, hermanos, nuestras vidas,
de una manera poderosa. Así que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Usted tal vez diga, yo hermano, no me ha ido bien, pero el Señor ya tomó cartas en el asunto, ya vio tu necesidad, es más, ya escuchó tu oración, no tu queja, no tu murmuración, sino que Él escuchó tu oración y está ya enviando la bendición hacia tu hogar. El domingo pasado o el antepasado, yo no sabía, pero un hermano no tenía trabajo y yo pensé pues que él seguía trabajando en el mismo lugar. Pero cuando terminó el servicio, hermanos, creo que hablamos de el tema cree. Y terminando el servicio, le marcaron para decirle que ya tenían ahí, hermanos, una vacante para que él pudiera trabajar. Y cuando yo supe eso, yo dije, gloria a Dios. Porque cuando alguien cree, hermanos, a la palabra, el Señor obra poderosamente. Entonces, esta es una de las cosas que Dios hace por Elías. Pero ahí le va lo siguiente. Mire, resulta que la situación se fue agravando de tal manera que el arroyo de Querit, hermanos, empezó a secarse y empezó a faltar el agua. Dice Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, mire, vete a Sarepta de Sidón. Hermano, Sarepta de Sidón era el lugar donde había crecido la archienemiga de Elías. Esa tierra era la tierra de donde era, hermanos, Jezabel. Y el Señor le está diciendo, vete a la tierra, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Haz tu morada en ese lugar. Dice, he aquí yo he dado orden. Fíjense la orden. Dios da órdenes, hermanos. Y a veces la persona puede ser que no sabe, pero ya Dios dictaminó, ya Dios proveyó, ya Dios puso en el corazón de alguien, ¿verdad? O le dio un corazón dócil, un corazón, hermanos, dadivoso a alguien para bendecirte. Y entonces Elías, el Señor le dice a Elías, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermano, pero era una mujer viuda. No era una mujer pudiente, pues, una mujer rica, sino que era una mujer viuda, no tenía marido. Eso era tremendo, y también hacia allá había agarrado, hermano, la sequía y les había afectado y le estaba afectando. Pero miren lo maravilloso del Señor es que Él provee a los siervos y le provee a los que proveen para el siervo. Eso es importante, pues. Entonces, Primera de Reyes 17:10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Era una mujer, hermanos, que estaba activa. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea que le llevaron agua, hermano. Mire, allá estaba tomando en el arroyo de Querit y acá estaba pidiendo un poco de agua en un vaso. ¿A quién se lo estaba pidiendo? A una viuda. Ahora mire, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Oiga, por favor, hermano. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Recuerde que la harina, hermanos, es el material principal con el que se hace el pan. Dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, dice, para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjense la esperanza de esta mujer. Fíjense la situación económica, material.
Fíjese usted, hermanos, el contexto donde Elías, Dios lo mandó para que fuera bendecido, para que fuera suplida su necesidad, para que Dios lo envió a un lugar para que fuera provisto el alimento para Elías. Y lo mandó al lugar donde seguramente nosotros por nuestra propia cuenta no buscaríamos. ¿Qué voy a ir a buscar con una viuda? Pero hermanos, a veces las viudas en la Biblia, hermanos, son mujeres que tienen una fe como la viuda que dio todo lo que tenía. Y mire que lo que vamos a leer acá, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Mire cómo va la provisión. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, Dios, tú provéeme, le está diciendo Elías a la viuda. Ahora, nosotros podríamos decir: oye, qué injusto Elías, ¿verdad? Qué injusto que Elías esté queriendo comerle, ahora sí que lo poco que tenía la viuda en su casa. Y luego el alimento de ella y el alimento de su hijo. Entonces, hermanos, pero el profeta Elías dice, da una palabra pues de parte del Señor, que prácticamente, hermanos, es una profecía acerca de la provisión. Recuerde que el tema es: el Señor proveerá. Entonces el Señor envió a Elías a Sarepta de Sidón, y es porque Dios iba a suplir no solamente la necesidad de Elías, sino también la necesidad de una viuda que seguramente, hermanos, ella iba a creer la palabra del profeta. El profeta le dijo: la harina no se va a acabar, el aceite tampoco va a disminuir, ¿sí? Hasta que llueva. Y ya lleva, y hermanos, eran 3 años y medio de que no iba a llover. Entonces, Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, el Señor provee. Y la harina de la tinaja, como le había dicho Elías, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, aquí entramos, hermanos, en algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no queremos dar? Por ejemplo, lo que le corresponde al Señor, no hablemos de otra cosa. Lo que le corresponde a Dios, no lo queremos dar. No queremos diezmar porque pensamos que se nos va a acabar lo que tenemos. Pensamos que no nos va a alcanzar, que Dios no nos va a suplir, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente puede estar llena de materialismo y de incredulidad. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que esta viuda hizo como Elías le había dicho. ¿Cuántos hacen como los siervos de Dios les dicen? ¿Cuántos? El pastor está diciendo una cosa: hermano, pongan un negocio, emprendan. No, los hermanos siguen haciéndolo como ellos quieren, porque no saben seguir instrucciones. Y eso es algo, hermanos, tremendo, porque tal vez ese sea el tema del domingo, ¿verdad? O de esta semana que viene: seguir instrucciones, saber obedecer, hacer caso. Si esta mujer, hermanos, no hubiese hecho como Elías le dijo, tal vez, hermanos, ciertamente se hubiese muerto de hambre.
Y Dios iba a suplirle a Elías de alguna forma sus necesidades. Déjenme saludarles aquí en el... perdón. Déjenme saludarles, hermanos, un momento, no sé cuántos estén. Bueno, ok. Laila Ochoa Márquez, Dios te bendiga, mamita. También hermana Teji Martínez, Dios te bendiga, estrellita. Dios bendiga a Yair Martínez, Dios te bendiga. Saludos allá hasta Vicente Guerrero. No sé quién más estará conectado, pero no veo más. Están aquí y acá arriba dice 2. Pero bueno, hermanos, no sé cuál sea la necesidad que usted tenga, pero hablando proféticamente, de acuerdo a la palabra profética más segura, mira, Dios va a suplir toda tu necesidad. Tú apoya la obra del Señor. Y ahora mismo, ¿verdad? Estamos, hermanos, en vísperas del aniversario. Y aunque usted no lo crea, a veces no, el domingo no teníamos nada. Y el Señor empezó a proveer y a proveer, y cada día está proveyendo más, hermanos, para el aniversario. Entonces, yo quiero invitarle, mis amados hermanos, a que hagamos lo que el Señor le dijo a esta viuda. Primero darle da para la obra del Señor, porque Elías de alguna forma hacía la obra del Señor. Y luego vas a ver cómo Dios va a proveerte todo lo que tú necesitas, todo lo que requieras. No tendrás que esforzarte. Dios va a proveer todo lo que tú necesites siempre y cuando te dejes instruir y lleve las cosas de acuerdo como el Señor está diciendo. Yo quiero orar. Yo no sé cuál sea la necesidad. Tal vez usted necesita que Dios le provea salud, que Dios le provea capacidad, que Dios le provea alimentos, que Dios le provea economía, que le provea un trabajo. Alguien decía: Señor, no me des, ponme donde hay. Tal vez usted diga: Señor, yo necesito que me pongas en un lugar donde hay, donde venga la bendición, donde sea tu voluntad. El Señor va a proveer. Si usted lo cree, el Señor va a proveer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Bendecimos la vida de los hermanos y las hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo aquello, Señor, que de alguna forma nos amarrea, pero nos sacude, Señor, para que podamos nosotros entender tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en medio de ese sacudimiento, Señor, podamos decir: el Señor proveerá, el Señor Ra. En el nombre de Jesús vengo declarando la palabra sobre tu vida. No te va a faltar nada, no te va a faltar bendiciones. El Señor va a aumentar las bendiciones abundantemente, de tal manera que ni te vas a dar cuenta cómo el Señor, hermanos, obra de una manera poderosa. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Esperamos que el Señor nos dé un buen tiempo para el día de mañana, para que podamos estar en el servicio, ¿verdad? Dios quiera que sí. Pero yo les pido, hermanos, que si las lluvias siguen, nos ayude orando y nos ayude planeando cómo le hacemos para captar más finanzas, para captar dinero, ¿verdad? Y pedirle al Señor en oración, hermanos, para que este aniversario se lleve a cabo en la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches.